La carretera fantasma de Australia. Nunca olvidaré esa semana en el Outback australiano. Mi nombre es Jack y llevo años siendo trailero, pero lo que me sucedió en esa carretera solitaria cambiaría mi vida para siempre. Había oído hablar de la Vía del Olvido, un tramo de carretera rodeado de misterio y leyendas urbanas. Decidí tomar esa ruta por curiosidad, sin saber que me adentraría en una experiencia sobrenatural. Era un día soleado típico del desierto, con el cielo tan azul que casi dolía mirarlo. Mientras conducía, el paisaje árido se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pero conforme avanzaba, empecé a notar algo inusual. A lo lejos veía figuras humanas, pero al acercarme desaparecían como espejismos. Al principio lo atribuí a la fatiga y al calor, pero luego sucedió algo que no podía explicar. Una tarde vi claramente la figura de una niña de aspecto colonial, con un vestido desgastado y una mirada triste. Me detuve, pero ella simplemente se desvaneció en el aire. Esa noche no pude dormir pensando en la niña. A la mañana siguiente, ella apareció de nuevo. Esta vez me señaló hacia un camino lateral. A pesar de mis dudas, algo me impulsó a seguirla. El camino me llevó a los restos de lo que parecía ser un antiguo asentamiento. Había ruinas de casas de piedra, un pozo abandonado y un silencio que erizaba la piel. Explorando el lugar, encontré un viejo diario medio enterrado bajo unas piedras. Con cuidado lo abrí y comencé a leer. Narraba la historia de una familia de colonos del siglo XIX y su trágico destino a manos de un desconocido mal. La niña, cuya foto estaba en el diario, era la última de su familia. De repente, el viento comenzó a soplar fuerte, levantando un torbellino de arena. Sentí una presencia abrumadora, como si los espíritus del lugar me rodearan. En mi camión, con el corazón latiendo a mil, prometí nunca volver a esa carretera. El convoy maldito de Rusia. Era una noche helada en las vastas y desoladas carreteras de Siberia. Como trailero veterano, estaba acostumbrado a la soledad de los largos viajes, pero esa noche algo se sentía diferente. El viento aullaba con una intensidad inusual, y la nieve caía con tal fuerza que apenas podía ver más allá de los faros de mi camión. De repente, a través del manto blanco, divisé luces en la distancia. No era raro encontrar otros vehículos en estas rutas, pero había algo extrañamente anticuado en estas luces. A medida que me acercaba, la forma de un convoy de camiones antiguos se materializó ante mis ojos. Eran modelos que no había visto en años, quizás décadas. Intrigado y buscando compañía, decidí unirme a ellos. Una vez dentro del convoy, noté algo aún más extraño. Los conductores eran figuras silenciosas, vestidas con ropa antigua que parecía pertenecer a la era soviética. Nadie hablaba, solo seguían adelante, con la mirada fija en la carretera. Empecé a sentir una sensación inquietante en el estómago, pero decidí ignorarla. Conforme avanzábamos, el tiempo parecía distorsionarse. La tormenta de nieve se intensificaba y luego disminuía en ciclos, como si estuviéramos atrapados en un bucle. Empecé a notar detalles extraños. Los mismos árboles parecían pasar una y otra vez, como si estuviéramos dando vueltas en el mismo lugar. Decidí intentar comunicarme con los otros conductores, pero nadie respondía. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estábamos simplemente conduciendo, estábamos reviviendo algo. Imágenes comenzaron a inundar mi mente. Recuerdos de una expedición soviética, atrapada y perdida en esta misma tormenta hace décadas. Sentí su desesperación, su lucha por sobrevivir contra el implacable frío siberiano. Me invadió el pánico. Sabía que tenía que salir de ese bucle temporal o quedaría atrapado para siempre en ese destino congelado. Comencé a experimentar con diferentes acciones, intentando alterar el patrón. Cada intento parecía inútil hasta que, en un acto de desesperación, detuve mi camión y salí al frío. Fue entonces cuando vi algo a lo lejos, una luz diferente, cálida y acogedora, no como las frías luces del convoy. Con todas mis fuerzas me dirigí hacia ella, dejando atrás los camiones fantasmales. A medida que me acercaba, la tormenta comenzó a disiparse y la sensación de estar atrapado en el tiempo se desvaneció. Finalmente, alcancé la fuente de la luz,
una pequeña cabaña de madera con humo saliendo de su chimenea. Al entrar, me encontré en un lugar seguro, lejos de la maldición del convoy. Afuera, la tormenta había cesado, y el cielo estaba despejado. A la mañana siguiente, reanudé mi viaje, dejando atrás la cabaña y la experiencia sobrenatural. Aunque nunca supe con certeza qué fue lo que viví esa noche, siempre lo recordaré como el encuentro más extraño y aterrador de mi vida. El día que me enfrenté al convoy maldito de Rusia y viví para contarlo. Sombras en la selva amazónica. Había tomado un atajo a través de la selva amazónica en Brasil, buscando reducir tiempo en mi entrega. La selva, con su espesura y misterio, siempre me había fascinado. Pero esa noche sentí algo diferente, algo inquietante. A medida que mi camión rugía por el camino estrecho, la luz de la luna se filtraba a través de los árboles, creando sombras danzantes a mi alrededor. Comencé a notar figuras sombrías moviéndose entre los árboles. Al principio, pensé que eran trucos de mi imaginación, producto del cansancio. Pero luego, esas sombras parecían seguirme, deslizándose entre los árboles con una agilidad sobrenatural. El aire se llenó de susurros en lenguas que no podía comprender, susurros que parecían venir de todas direcciones. Cada fibra de mi ser me decía que algo no estaba bien, que debía salir de allí lo más rápido posible. Pero mi curiosidad era más fuerte. Reduje la velocidad, tratando de discernir algún mensaje en esos susurros. Fue entonces cuando la vi. Frente a mi camión, bajo un rayo de luna, apareció una figura etérea, un espíritu femenino vestido con los colores de la selva, su mirada tan profunda como la historia misma. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo desbocado. El espíritu habló con una voz que resonó en mi alma, una voz que comprendía a pesar de la barrera del idioma. Me habló de la ira de la naturaleza contra la humanidad, de cómo nuestra codicia y descuido estaban destruyendo el equilibrio de la vida. Sus palabras eran un lamento por los árboles caídos, los ríos contaminados y las especies desaparecidas. Me contó sobre los antiguos pueblos de la Amazonía, quienes vivían en armonía con la selva, entendiendo su lenguaje y respetando sus reglas. Pero ahora, esa sabiduría se estaba perdiendo, ahogada por el ruido de las máquinas y la ambición desmedida. El espíritu me miró directamente a los ojos, y por un momento sentí como si el tiempo se detuviera. En sus ojos vi reflejadas las maravillas y los horrores de la selva, una dualidad que me dejó sin aliento. Luego, con un suspiro que pareció un viento suave, desapareció, dejándome solo en la oscuridad con sus palabras resonando en mi mente. Continué mi camino, pero ya nada era lo mismo. Las sombras ya no me seguían y los susurros se habían apagado, pero la lección permanecía. Desde esa noche, cada vez que paso por la selva, siento un profundo respeto y una responsabilidad renovada. La selva me había hablado y yo había escuchado. El paso de los Alpes malditos. Siempre había escuchado historias sobre los Alpes, relatos antiguos y supersticiones locales que hablaban de criaturas y secretos ocultos en las profundidades de sus montañas. Pero, como trailero veterano, nunca les di mucha importancia. Para mí, los Alpes eran solo otra ruta, un camino más en mi larga lista de destinos. Eso fue hasta aquella noche tormentosa que cambió mi percepción para siempre. Era una noche oscura, con un cielo cargado de nubes que amenazaban tormenta. Decidí atravesar un antiguo paso montañoso, uno menos transitado, pero que prometía recortar varias horas de mi viaje. A medida que ascendía, una niebla espesa comenzó a envolver mi camión, limitando mi visión a unos pocos metros. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, algo que atribuí al frío y no a un presagio de lo que estaba por venir. La radio, mi única compañía, empezó a emitir estática, y pronto quedé sumido en un silencio absoluto, roto solo por el rugido del motor y el golpeteo de la lluvia contra el parabrisas. Fue entonces cuando comencé a verlas, figuras difusas que aparecían y desaparecían en la niebla. Al principio pensé que eran trucos de mi imaginación, sombras formadas por la combinación de la oscuridad y mi fatiga, pero se hicieron más claras, más definidas, hasta que no pude negar su existencia. Siluetas humanoides, altas y esbeltas,
con ojos que brillaban con una luz tenue e inquietante. Me observaban desde la distancia, sin moverse, sin emitir sonido alguno. Intenté convencerme de que eran solo montañeros o turistas nocturnos, pero en lo más profundo de mi ser sabía que no era así. Recordé entonces las leyendas sobre un monstruo que protegía las montañas, una criatura antigua y poderosa. Cada curva que tomaba, cada kilómetro que avanzaba, sentía su presencia más cerca, más opresiva. La niebla se espesaba, como si quisiera tragarme entero, y las sombras se multiplicaban, rodeando mi camión en un macabro baile. El clímax llegó en un despeñadero, donde la ruta se estrechaba peligrosamente. Allí, justo en el borde del abismo, lo vi. El monstruo de las leyendas, una entidad colosal, con piel escamosa y ojos que ardían como brasas. Su mirada me paralizó, llenándome de un terror primigenio. Su rugido retumbó en las montañas, un sonido que parecía venir del mismísimo corazón de la tierra. En ese momento supe que no era el dueño de mi destino. Estaba a merced de aquella criatura, de aquel guardián ancestral de los Alpes. Con un esfuerzo sobrehumano logré reaccionar, pisando el acelerador con todas mis fuerzas. El camión avanzó, tambaleándose peligrosamente al borde del precipicio. No miré atrás. No hasta que estuve a salvo en el valle, con las luces de un pequeño pueblo alumbrando en la distancia. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo ver aquella figura imponente y sentir el eco de su rugido. Desde entonces, evito ese antiguo paso montañoso. Algunas verdades son mejor dejarlas en paz, y hay secretos en las montañas que los hombres como yo no deberíamos perturbar. El desierto de los susurros en Estados Unidos. Siempre he creído que, en la carretera, especialmente en la noche, uno se encuentra con sus propios fantasmas. Pero aquella noche, en el desierto de Nuevo México, descubrí que algunos fantasmas no son propios, sino ajenos y muy reales. Había escuchado historias sobre ese tramo específico de la carretera, historias de camioneros que nunca llegaron a su destino, de luces misteriosas y de voces que susurraban en el viento del desierto. Pensé que eran solo cuentos para asustar a los novatos. Pero esa noche, mientras el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a brillar con intensidad, supe que estaba equivocado. Mi ruta me llevó directamente a través de ese desolado tramo. A medida que avanzaba, un silencio inquietante se apoderó de todo. El motor del camión parecía el único sonido en millas a la redonda. Entonces lo noté, un susurro, tan suave que al principio pensé que era el viento. Pero a medida que escuchaba, las voces se hicieron más claras. Eran palabras ininteligibles, susurros que parecían venir de todas direcciones y de ninguna a la vez. Miré por la ventana, intentando descifrar de dónde venían esas voces, y fue entonces cuando las vi. Luces. No eran como las estrellas, ni como ninguna luz de avión que hubiese visto antes. Bailaban en el cielo, moviéndose en patrones que desafiaban cualquier lógica, cambiando de color de una manera que me hipnotizaba. Me detuve al costado de la carretera, incapaz de apartar la mirada de ese espectáculo aéreo. Las voces se intensificaron, y por un momento sentí una extraña sensación de entendimiento. Era como si esas luces y susurros intentaran comunicarse conmigo. Sentí un impulso incontrolable de salir del camión, como si una fuerza invisible me atrajera hacia el desierto. Pisé la arena fría del desierto y las luces se acercaron más, bañándome en una luz multicolor. Sentí una paz y una intranquilidad al mismo tiempo, una sensación de estar conectado con algo mucho más grande y antiguo que cualquier cosa en la tierra. Las voces ahora sonaban casi melódicas, y aunque no podía entender las palabras, sentía que transmitían un mensaje urgente. De repente, las luces se dispararon hacia el cielo, dejándome solo en la oscuridad del desierto. Las voces se desvanecieron, y la noche volvió a su silencio habitual. Me quedé allí, parado, durante lo que parecieron horas, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Cuando finalmente volví al camión y reanudé mi viaje, sabía que algo en mí había cambiado. No sabía si lo que había visto era una advertencia, un saludo o algo completamente diferente. Pero una cosa era segura.
El desierto de Nuevo México ocultaba secretos que iban más allá de nuestra comprensión, y yo acababa de tener un breve encuentro con ellos. Desde esa noche, siempre que paso por ese tramo de carretera, escucho atentamente, esperando volver a escuchar los susurros del desierto.